La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor y director del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la ciencia, la tecnología y la innovación. Y cuando uno habla de ciencia, hay que conversar con los protagonistas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y el tema puede ser diverso. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la seguridad o la inseguridad ciudadana, y la huelga que ha tenido lugar de transportistas precisamente reclamando esta seguridad y las perspectivas de su solución. Para ello tenemos como invitado al ingeniero doctor Jaime Luyo, ex viceministro de Electricidad. Él también ha sido profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería y coordinador del doctorado en energética y también decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica de San Marcos, de modo que conoce el medio estudiantil, ha tenido que correr riesgos porque ir a la San Marcos y a la Uni precisamente se está acercando a esos temas y bueno, muchas gracias Jaime por estar con nosotros. Gracias más bien por tu invitación, aunque el tema que tú ahora nos propones es un tema, claro, más vinculado a las ciencias sociales, ciencias políticas, pero como yo también tengo formación de economista, que es una ciencia social, no estoy ajeno a la problemática social y económica, hasta no se puede separar, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, yo creo que puedo dar algún aporte, porque a mi entender, esta situación, digamos, de inseguridad que vive el país, y también en una otra forma, más o menos, también están, digamos, los países vecinos, ¿no? Pero acá es donde se está agudizando más. Me parece que esto también ya es consecuencia o ha sido acelerado por justamente pues, la pandemia, ¿no? La pandemia develó o desveló, digamos, la pobreza real, la pobreza dura, que no se veía, digamos, sobre todo por los citadinos como nosotros, que no estamos, digamos, visitando el interior del país, en las zonas pobres del interior del país, sobre todo, ¿no? Entonces, y la pandemia ha afectado evidentemente la economía, eso todos lo reconocen, y al afectar la economía, digamos, ha afectado el empleo y el poder adquisitivo de la gente, ¿no? De la población. Sobre todo de los que ganan menos, ¿no? O sea, los que son, digamos, los que están en el estrato D, son los más golpeados. Y inclusive los que estaban en el estrato B ya pasaron a C, o sea, son lo que le llaman digamos, lo de las estadísticas económicas, digamos, vulnerables, ¿no? O sea, la clase media vulnerable. O sea que si hay un pequeño movimiento negativo de la economía, pasan a ser pobres, pues, digamos, según la definición, digamos, pero pobres monetarios, generalmente se centran en, digamos, en ese criterio, pero realmente si uno aplica el criterio de pobreza multidimensional, realmente se confirma lo que ya se está viendo en términos ya más académicos, que el 60% de los peruanos son pobres. Esa es la Bueno, realidad. muy bien. Entonces, bueno, de ahí Yo viene, quisiera, y coincido contigo también, que ya tú, digamos, lo has mencionado en unos programas anteriores, que al no haber trabajo, obviamente se incentiva o se aumenta la delincuencia. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no?
obvia de que no hay trabajo en primer lugar suficiente y el trabajo que existe es precario, digamos, en la gran mayoría, digamos, de la población. Entonces, ¿qué les queda robar? Pues, empezando por ahí, ¿no? Y después ahora hay otro problema de que los países vecinos también nos han enviado pues un porcentaje de su propia delincuencia ahora la delincuencia es internacional, o sea, es más compleja, digamos, resolver, ¿no? Esa es un poco la problemática que está enfrentando el actual gobierno. Y además, por otro lado, el gobierno pues no tiene bancada, o sea, por eso que se reconoce que el gobierno es débil, pues no tiene, digamos, el lazo necesario que tiene que tener el Ejecutivo con sus parlamentarios para que haya interacción y ciertos acuerdos para sacar normas o leyes favorables a la solución de problemas económicos y sociales. Como no tiene, entonces está supeditado a la decisión de las bancadas pues mayoritarias, ¿no? Y las bancadas mayoritarias además están teniendo, digamos, programas o agendas propias, hasta grupales, para autodefender su propia, digamos, situación de que, según lo que dicen los medios, y parece que casi el 50% tienen denuncias fiscales. Entonces, esto ha propiciado, ha generado la dación de... por ejemplo, ¿por qué el paro de los transportistas está centrado en derogar la ley 32.118 que debilita justamente la tipificación de organización criminal y no les aplican, digamos, las penas más duras a delitos menores? ¿Cuáles son los delitos menores? Extorsión, trata de personas, corrupción, ¿te das cuenta? Entonces, y eso es lo que, la gran cantidad, digamos, de actividades delincuenciales, que es el robo del celular, pero ahora ya se ha complicado con la extorsión y el sicariato. Entonces, y esos son, pues, digamos, considerados dentro del cambio que ha hecho el Parlamento como delitos menores. Ya no son menores. Por eso es que el mismo Parlamento ha sido el factor, la decisión, digamos, de estas decisiones que parecen desacertadas. Entonces, ha generado todo una ola de paros y el paro del día de ayer realmente es bien significativo e importante porque ha sido espontáneo prácticamente. No solo solamente los transportistas, se han acoplado los pequeños comerciantes, todo lo que son, están siendo extorsionados. Y conforme avanzada, me comentan, y en los medios se ha visto, avanzada la marcha de los transportistas, se iban acoplando. Entonces ya no es solamente una cuestión digamos, de la agresión a los trabajadores del transporte, sino agresión a Muy todos bien, muy bien. los Ahora, trabajadores. damos la bienvenida también a el sociólogo Vicente Otto. Entonces estamos con un economista y un sociólogo, además de ingeniero. Y ambos son, uno egresado de la UNI, Jaime Luyo, y Vicente Ota de San Marcos. No, Vicente, gracias por estar con nosotros. Bueno, como siempre, Vicente tiene problemas de mudez. Espero que se resuelva pronto, pero lo que yo quisiera empezar es lo siguiente. Voy a compartir algunas fotos, ¿ah? Ayer tuve pues que salir digamos, a hacer algunas actividades acá en Miraflores. ¿Qué estás viendo, Jaime? Bueno, esta es la avenida Larco, pues, ¿no? Esta es la Si no me avenida equivoco. Pardo, esta es la avenida Pardo. Pardo, sí, sí, Pardo, tienes razón, sí, Vamos a Pardo. ver si se ve.
tengo que cambiar acá. Bueno, parece que no funciona. Voy a pasar otra foto, para que tú veas la, cómo es. Acá está. Entonces ves la avenida Pardo, Pardo, sí. totalmente, digamos, no hay ómnibus, solamente hay automóviles. ¿No es cierto? Ajá. Muy bien. Quiere decir pues que el llamado fue a un paro y aparentemente, no Y así aparentemente, acatado. eso es lo que ha pasado. Hubo un paro, porque eso de la manifestación fue una cosa adicional, ¿no? El paro tuvo éxito. Voy a ponerte otra foto para que veas. Ahí está. Sigue. No hay Claro. un ómnibus. Este ya es de Este es en la Por avenida Larco. Larco. Este es en la Larco. avenida Larco, a la altura de la municipalidad de Miraflores. Ujú, Y como tú puedes ver, pues no hay ni un cliente. Está totalmente vacío. ujú. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver otra foto. Otra vista, mira, ve. No hay nada. Ni un alma. Ni un alma, ¿no es cierto? Vamos a ver otro lugar. Este es otro sitio. Tampoco hay. El Carnívar, en pleno Larco, que siempre está lleno de gente acá, tampoco un alma. ¿Eso qué significa? Que efectivamente el paro fue acatado, digamos 100%, no había ni ómnibus ni personas. Y también fui en el McDonald's, el otro creo que es Fried Chicken que está en Largo, cerrados. Eso significa pues que el paro fue acatado. Bueno, casi 100% por decirlo de una manera. Muy bien. Ahora, la manifestación fue una cosa adicional, que no fue convocado manifestación, pero sí lo hubo y estuvieron pues en el centro de Lima y en el Congreso. Y lo curioso es que no había ni un congresista, o sea que los congresistas les importa muy poco lo que haga las personas, lo que digan las personas, les importa bastante poco y eso significa pues que supongo que no están muy contentos. Tenemos ya a Vicente Ota. Vicente, ¿nos escuchas? Perfectamente, Modesto, perfectamente. ¿Cuál es tu apreciación respecto a este vacío, este, este paro total acá, en todo caso en Miraflores? Bueno, la explicación está en las imágenes, ¿no? O sea, en primer lugar, convocado por los transportistas, este ha sido un paro general, en realidad convocado principalmente por los trabajadores del transporte, pero acatado por toda la población, por todos, ¿no? Es una cosa muy rara, ¿no? Que hasta los pequeños comerciantes, los ambulantes, porque teóricamente ellos, ¿a quién le hacen daño con su paro? A ellos mismos, ¿no? O sea, y igual con los comerciantes, ¿no? Todos los mercados, paraditas, ¿no? Que son pequeños comerciantes, todos ellos han paralizado porque creo que hay un hartazgo y un repudio, un rechazo general al gobierno, o sea, porque ustedes ven la información que sale en los medios ayer, hoy día, es que es el gobierno con menos popularidad en el mundo, ¿no? Tiene un rechazo de un 92, 93%, que no hay en ningún lugar del mundo. Entonces, el paro y la adhesión, ¿no? De la absoluta mayoría de la sociedad peruana, creo que es una corroboración, ¿no? Porque muchas veces
los estudios de opinión, las encuestas, no siempre son muy fidedignos, pero en esta vez me parece que es absolutamente, ¿no? Eso es, creo, lo más importante, pero junto con eso, creo que hay que evaluar qué más hay detrás de esto y qué consecuencias hay, qué perspectivas hay, Muy ¿no? bien, ahora les voy a pasar a ambos y a nuestros seguidores. Eh, Mi curiosidad fue desde el día anterior al paro, entrevisté a una señora ambulante. Esta señora ambulante tiene dos hijos, vive en la casa de su madre y bueno, tiene que vender sándwiches en la avenida Benavides. Desde la 1 de la mañana se levanta a trabajar la pobre y ella quería ir al paro, pero dijo que no podía dejar a sus dos hijitos, claro, se entiende. Entonces voy a compartir un poco una breve entrevista que le hizo para que este programa sea también pues con esa característica que debe ser siempre, ¿no? Vamos a ver acá. Hola, ¿qué tal? Hola, Yera. Te citamos La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Plátano, charrón, mixto. Siete caseros. Mis seguidores quieren conocerte. ¿Así? ¿Cómo te llamas? Cintia Flor Collar Gomán. Cintia. ¿Qué edad tienes? Tengo 26 años. Gracias, papi, gracias. ¿Dónde naciste? En Lima, ¿Qué barrio? Vía María. Ah, qué lindo. Sí. Yo conocí Villa María hace 50 años. Era un desierto. Sí, ahora ya está todo, hasta los cerros hay pobladores, ¿Y tus, invasores, ¿Y tus papás de dónde son? de provincia, ¿De qué provincia? de Cerro de Pasco. ¿Los dos? Sí, los dos. Pero ya mi papá ya falleció. ¿Y ellos llegaron a Villa María? Sí, ellos llegaron cuando Vía María era un desierto. Pero ¿Dónde? ya ahora ya está todo poblado ya. ¿Dónde has estudiado tú? En Vía María mismo, ¿Hasta qué grado? hasta he terminado mi secundaria completa yo. Desayuna casero, buenos días, hola. Secundaria completa. ¿Y tiene buenos clientes acá? ¿Qué tal mi rey? ¿Pancita comida? Tengo comida, tengo lomo, arroz con pollo y tallarines verdes. ¿Qué tal los sándwiches, señor? ¿Qué tal los sándwiches? ¿Son buenos? Son buenos. ¿Cuál de ellos? ¿Y desde cuándo trabajas? ¿Sí? De 2018 vendo desayuno. A tomar algo y no vendo más que nada. Chicha. Seguro que antes buscaste otro trabajo. Ah, sí, pero no ha pagado muy poco. Hola, buenos días, pancita comida. Sí, me contaba la vez pasada que pagan ¿Qué trae casero? 1.300 soles de pasaje gastado. Sí, ajá, estaba trabajando de seguridad, pues. Ya salí, casero. ¿Y no vendo más acá? ¿Qué más casero? Pancito, falta que se cocina. Uno vendo. O sea, pagan muy poco y el pasaje Sí, 300 soles, demasiado, ¿no? Además, ¿Desayuno tú casero? eres casada o soltera. Ah, yo soy con mi esposo, ¿se acuerdan, gordito? Claro, pues Hola, buenos días, papi, que la de casero. Sí, una. todos los días. ¿Te levantas a qué hora vas a hacer tu Sí, no trabajo? vendo más que café, ¿no? Ah, una. O a las ¡Wow! 12. 1 de la mañana, caray, para dar este servicio a la gente que pasa apurada en todo. ¿En qué trabaja usted, señor? Construcción, trabajará ahí. ¿En qué trabaja? Yo trabajo en Municipal de Lima. A la Municipalidad de Lima. Ahí está. Su 50 tendrá casero, 50 céntimos. Pues gracias, papi. Sí, pues porque necesiten, sí. Por eso trabajo. Desayuno casero, panes, comida. O sea, la gente viene a comprar porque Sí, diario va subiendo los insumos de los alimentos que compramos, pues. A veces se sube la papa, a veces sube el arroz, a veces sube el pollo. o sea, O que sea, eres, ganas un poco y al día siguiente ya estás invirtiendo otra vez en tu mercadería. o sea, eres una empresaria. No. Dentro de poco de repente vas a
que pagar un impuesto para que le dejen vender o un cupo para que... En todo piden cupo. Para hasta una vendedora de ganchos que está por Cono Norte, tienen que pagar un impuesto para que le dejen vender o un cupo para que le cuiden y dejen vender, y eso está muy mal en sí, porque hasta hoy en día no sale, como le digo, el negocio para estar ahí, no guardando un poco de dinero, no, o sale para el día a día para comer, porque todo está caro. Todo está caro. Dense cuenta solamente en la subida del camote, que son, el camote antes estaba 50 céntimos, un sol el kilo, ahora ¿cuánto está? 3 soles, 4 soles el kilo, y no conviene. Todo está caro, y para que una vendedora de gancho pague cupo no es justo. ¿Desayuno casero, pancito comida? Desayuno, panes. ¿Y tú vives en una casa propia? Yo vivo con mi mamá. ¿Desayuno casero, pancito papi? ¿Tu mamá y tu esposo? Con mi esposo, pues. Con mi esposo. Ah, menos mal que la mamá tiene casita. Sí, mi mamá tiene casita. Claro, pues llegó a Vida Desayuno, María. amiguito, pancito comida. ¿Va a haber paro? ¿Vas a ir a manifestar? No, porque tengo responsabilidades mis 2 hijitos, pero si yo tendría con quién dejarlos, iría a apoyar a la población, porque en sí necesitamos que todos los peruanos estemos unidos en esa marcha. Muy bien, ¿escucharon a nuestra 4 amiga? va a ser. La vemos todos los días aquí luchando por Siempre 4. su familia, tiene 2 hijos, vive en la casa de su... ¿Qué piensas, Jaime, de esta trabajadora? Bueno, es justamente el ejemplo de los emprendedores, o sea, de los informales, pues los informales crean su propio trabajo. Lo que sí, muchos, inclusive economistas o opinólogos que salen en la televisión, olvidan que hace unos años, si bien el Perú nunca ha sido un país, pues, de alto estándar económico, pero se reconocía que en el Perú había una población entre las más emprendedoras del mundo. Y eso es justamente la informalidad. Si no hubiera, tanto se critica la informalidad, si no hubiera informalidad, la delincuencia no sería lo que estamos viendo ahora, ya estaríamos como ya El Salvador, ahí tendría que venir un Bukele, ¿no? Entonces, realmente, ese es lo que no comprenden, ¿no? No se comprende. No es que la población quiera ser informal, no hay trabajo. Y si hay trabajo, está mal pagado. Ahí lo ha hecho la misma señora. A Mira, el ver, joven y qué nos dice ahora Vicente Ota, el sociólogo que comprende estos temas sociológicos? Vicente. Yo creo que el problema del paro, que es lo que se quiere evaluar, analizar, eh, va mucho más allá de la informalidad. El paro en realidad no tiene que ver mucho con la informalidad, tiene que ver con la ilegalidad, con la delincuencia, con el crimen, ¿no? Y esto se ha hecho la indignación, ¿no? Y la molestia ha crecido porque entre el gobierno, ¿no es cierto?, y el Congreso están generando todo un círculo vicioso de impunidad, favorecen a la impunidad, modifican las leyes a favor del delito de los criminales, de tal manera que la población, todos nosotros, quedamos cada vez menos protegidos. O sea, comienzan a proteger a los delincuentes, a los criminales, ¿no? Y comienzan a desproteger. Entonces yo creo que el paro de los transportistas tiene tal aceptación, es recibido, ¿no?, como una necesidad. Por eso que para toda la población, porque la consigna principal del paro anterior, y creo que sigue siendo válido hasta ahora, era, ¿no?, el paro o la vida. Así es. ¿Cómo es? Paras, ¿no es cierto?, para proteger tu vida o tu vida no vale nada. Entonces la indignación, ¿no?, y la ira de la población es totalmente justificada. Y yo voy a darte 2 ejemplos nada más. El gobierno, ¿no?, de Dina Boluarte, hace un año que, según dicen ellos, vienen queriendo detener a, a Vladimir Cerrón. Un año está con orden de captura. Incluso han elevado ¿no?, el, el premio de captura hasta 500.000 soles.
un año y no pueden detenerlo. Ya diversos medios han dicho, comentan, algunos con pruebas o no, que en realidad es el propio gobierno quien protege a Vladimir Cerrón. ¿Por qué lo protegen? Porque Dina Boluarte ha sido secretaria de Economía del partido de Vladimir Cerrón. Entonces, todas las acusaciones que se han ido acumulando contra, en este caso, contra Castillo y contra Cerrón y el partido, para la captación de fondos para la campaña y de antes, todo el manejo económico de eso, de esta campaña y de este grupo, ha estado en las manos de la señora actual, de la Bueno, señora Díaz. ahora, mire, he interpretado distorsionadamente el sociólogo, porque antes de que él llegara, yo señalé lo que está él señalando, que el paro está originado justamente del Parlamento por haber dado una ley que excluye la extorsión, etcétera, delitos menores de la pena de organización criminal. Pero cuando me pregunta sobre la condición de la entrevistada, pongo justamente el tema de la informalidad y no hay que perseguir la informalidad, porque la responsabilidad de todos los gobiernos que han antecedido de no haber resuelto el problema del empleo. Ahora, me llama la atención que un sociólogo de experiencia se distraiga, mira, se distraiga en un tema que justamente utilizan los medios de comunicación distractor. Bueno, ¿cuál es el problema central del paro? No es Cerrón, no es el señor Cerrón. El problema es la criminalidad y esa ha sido exacerbada por las decisiones de estas normas legales que realmente relajan las penas y relajan también la intervención de la fiscalía contra digamos, la criminalidad. En eso debemos centrarnos. Lo otro es que capturen al señor Cerrón, resuelven la criminalidad, no, pues, o sea, lo estamos distrayendo, o sea, uno cae justamente en ese tema que es una muletilla, no, o sea, con esto no quiero decir que, no, que la policía, digamos, no sea en este momento eficaz ni eficiente. Es, pues, o sea, pero ese no es el problema que estamos, digamos, discutiendo. El problema Ok, es ok, bueno, tranquilos, tranquilos. cómo Voy a centrar. voy a poner otro tema para centrar y no se peleen pues mis entrevistados. No, no, yo no estoy peleando, sino que me distorsionan, digamos, ya que no me he escuchado, pues, Bueno, mi planteamiento desde el comienzo, entonces me ponen como que si yo fuera digamos, un Lego, digamos, no, efectivamente, no es pero ya, así, pues, no es tranquilos. así, pues, no es Jaime así. había hablado ya como 10 minutos, efectivamente, pero bueno, y ahora yo quisiera ponerles el problema siguiente. Voy a compartir pantalla para que nuestros seguidores también vean el tema. ¿A qué me refiero? Voy a ver acá eh, para que todos lean. ¿Ok? Dice, hay un texto famoso, Ah, sí, Bertolt es Brecht, atribuida claro, a Bertolt Brecht claro, o claro. más comúnmente a Martin Niemöller, un pastor alemán. El poema expresa la pasividad de diferentes grupos sociales frente al ascenso del nazismo en Alemania. Claro, acá no estamos hablando de nazismo, sino de delincuencia, ¿no es cierto? Pero y cómo al final, cuando llega el turno de cada uno de ellos, ya no queda nadie para defenderlos. A menudo se cita como una advertencia contra la indiferencia ante las injusticias, ¿no? Y entonces aquí va, dice. Aquí está la versión más conocida del poema, generalmente atribuida a Niemöller. Dice,
Primero vinieron por los comunistas. eh, y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los socialistas. Y no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Finalmente vinieron por mí y no quedaba nadie que dijera nada. ¿A qué? ¿Por qué traigo a colación este poema? Porque esta extorsión comenzó pues con los grandes empresarios que le pedían a sus familias millones de soles, como ocurrió en mi pueblo. Dos personas de mi escuelita que llegaron a ser muy ricos, tenían muchas empresas en todo lado, eran millonarios y bueno, le comenzaron a extorsionar y finalmente lo mataron y pusieron allí el aviso por no pagar completo. Entonces no nos preocupaba mucho, eran los grandes empresarios, nosotros no somos empresarios. Luego vinieron por los pequeños empresarios y comenzaron a extorsionar a las tiendas, luego a los taxistas, y después a las combis, a los mototaxis y como la señora dice, a los que venden colgadores. Y todavía no nos toca a nosotros, aparentemente, pero ya viene que va a tocar a los profesionales que tienen una remuneración mensual y le van a pedir cupo para poder ir a trabajar, so pena de muerte, amenazado su vida. En ese sentido le pregunto a nuestro amigo Vicente Ota, ¿no será que nosotros no estamos prestando la atención debida al tema y de todas maneras las manifestaciones que ha habido, si bien es cierto no se convocó a manifestación, por supuesto, la huelga fue completa, pero la gente que fue a manifestar era muy poquita en comparación con la cantidad de gente que hubo en el estadio, porque se enfrentaba la U y el Cristal. A ver, ¿cuál es tu análisis, Vicente? Bueno, yo quiero terminar la reflexión que estaba desarrollando y que no pude terminar. El, o sea, lo que no se puede dejar de ver cuando yo menciono lo de la impunidad de Cerrón y la protección del gobierno y de la propia presidenta hacia Cerrón, y no es absolutamente fuera de lugar decir que se está repitiendo lo que distraen los medios. Eso no es repetir lo que dicen los medios. Lo que pasa es que si la autoridad, ¿no? Que debiera dirigir, ¿no es cierto?, está en el más alto nivel del país, es el primero en incumplir las leyes, ¿no?, en sabotear las leyes y en proteger al delincuente, entonces, ¿cómo se siente la población? ¿Qué idea tiene de la autoridad y del ejercicio de esa autoridad? Por eso que la mayor parte de la gente no solamente está tirándose con la abolición de esta nueva ley que favorece al crimen, sino pide la renuncia del ministro Santibáñez, ¿no? ¿Por qué? Porque Santibáñez es el principal operador de la protección de Cerrón que está organizado con la presidenta. Y el otro elemento que igual simboliza, ¿no?, el desprecio, el dejar de lado el sentido del poder, del control, de la disciplina, de la represión, es, ¿no?, liquidar la unidad esta de la división contra el crimen que dirigía este coronel Halvey Corchado, que es el que mayores logros ha tenido, las mayores capturas, incluyendo, ¿no es cierto?, el ingreso a la casa de la señora Boluarte para sacar los roles y cosas por el estilo. A él lo ha puesto ahora a controlar puentes y cosas por el estilo. O sea, a la poca gente que quería dedicarse en serio, ¿no?, a la captura de delincuentes, de criminales, ¿no?, los saca de esa responsabilidad, destruye su unidad y lo pone en funciones totalmente anodinas. ¿Ustedes creen, ¿no?, que la población, no solamente tú y yo, la población no se da cuenta, no lee, no entiende qué significado tiene eso
para el control del país, para la seguridad del país, por supuesto que lo tiene. Así que en ese sentido es un grave error decir, dice lo que distrae, no tiene nada que ver con lo que dice el distrae. Por eso que la gran mayoría de la población está incluyendo en la anulación de estas leyes a favor del crimen la salida, ¿no es cierto?, de Santibáñez. En segundo Ok, lugar, el tema que voy a, te voy a entrar planteaba. a, voy a entrar a tu pregunta Ay, ay. de manera muy Bueno, breve hay que porque reírse. ¿no? No puedes reírte, aprende a dialogar, ¿no? Con un poco de seriedad. Mira, No. eso que tú has dicho sobre Bertolt Brecht no aplica exactamente, porque tú mismo lo has dicho, eso se refiere a un momento donde el control del Estado estaba bajo el fascismo y el fascismo comenzó a hacer una persecución no mortal, o sea, eliminaba, encarcelaba y eliminaba a los opositores. Y ahí viene esa frase, ¿no? Empezaron por tal y no protestaron, vinieron después por ellos, tampoco protestaron. Pero en este caso sí hay una protesta, o sea, los paros, los dos paros que se han producido en estos últimos 30 días, es una protesta general. Entonces no es que estamos dejando que comiencen a desaparecer o a eliminar uno por uno. Lo que pasa es que No, no, eso, acá es lo que me refiero, estoy haciendo que somos víctimas de los extorsionadores. Primero los grandes empresarios, no nos interesaba, luego iba bajando. La idea es que no nos preocupamos por los problemas que aparentemente no van a llegar, pero ya están llegando a nosotros, estos delincuentes. a eso es lo que quiero decirte, sí nos preocupamos. Y por eso es la importancia de analizar y de criticar la función que viene cumpliendo este gobierno, Dina Boluarte, Santibáñez, que en lugar de atacar a los criminales, comienzan a dar con el Congreso leyes a favor de los criminales. Entonces, ¿cómo señalar este absurdo, esta incoherencia, esta ¿no? política y actitud de favorecer a criminales, no detener a Cerrón, ¿no es cierto? No detener a los otros criminales y querer cambiar ¿no? a los pocos altos oficiales como Jaime Colchado, que viene cumpliendo bien su función y protege a cómplices como Santibáñez, ¿cómo eso no va a ser importante? Entonces, lo que Bueno, ahora, está fallando bueno, acá, mira, Modesto, es el Estado, es la policía, son las altas autoridades las que están siendo totalmente cómplices del proceso de criminalización del país. bueno, si uno entiende cómo funciona el Estado, en este momento la población no solamente está protestando por el gobierno, que es el que tiene la función directa de la seguridad interna y externa, sino contra el Parlamento también. O sea, porque justamente el Parlamento está dando normas que está afectando, digamos, a la población, a debilitar, digamos, las medidas tendientes a reducir la delincuencia. Inclusive, lo mismo, digamos, fiscales supremos han, digamos, decidido disponer que no se acate una ley que ha dado el Parlamento en la cual le da la potestad de la investigación preliminar a la policía. Entonces, ahí hay un conflicto entre poderes y eso hay que verlo. O sea, no perdamos en tal o cual persona que no la capturaron. El problema es también cuando hay conflicto entre los poderes o sea, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo, o sea, que todos apunten en la misma dirección para eliminar esta lacra que cada vez está aumentando, como hizo Modesto, y está, digamos, llegando a todos los sectores de la sociedad, de la criminalidad lo nacional y la internacional. O sea, todos deben apuntar en la misma dirección, pero sin embargo, ¿cuál es el problema? Pues es problema político. Es la confrontación entre los poderes. En lugar de estar alineados con un mismo objetivo, están peleando entre ellos. ¿Y eso a quién favorece? A toda la criminalidad, pues. O sea, cuando no hay una dirección, no sabe de dónde llegar, cómo actuar en forma coordinada, sucede lo que está sucediendo. Por eso es que el llamado que yo haría es de que los poderes, que ya los he señalado, que tienen responsabilidades directas en la solución, o por lo menos es la política, o sea, tiene que definir las políticas, pero en forma coordinada, no se pongan a pelear entre ellos.
Muy bien, pero el Ese, problema, estimados el problema colegas, es ese. el problema, estimados colegas, parece que no me he dejado entender. La manifestación ha sido rala en comparación con la gente que fue al estadio. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque ha permitido que la conferencia de prensa de los ministros prácticamente diga, bueno, ha habido 200 personas en el Congreso, alguna cosita por allá, los felicito que han estado tranquilitos, no ha pasado nada, y por lo tanto, pues ya pasó, ahora no hay por qué hacer ninguna medida extraordinaria. Que yo sepa, no han anunciado ningún cambio de nada. Los congresistas no han estado. ¿Para qué voy a ir si hay cuatro gatos? No voy. Y aparentemente todo ello significa que no va a cambiar absolutamente nada, porque la gente no ha estado todos manifestando, por lo menos una cantidad importante. Sobre eso quería que ustedes Sí, mira, si me reflexionen permites, por qué no va la gente. Ya lo dijo esta chica no, que si me permite, digamos, lo que ocurre ayer era el paro solamente convocado por los transportistas. Sin embargo, la población directamente afectada, que es la gran mayoría de trabajadores informales, inclusive y los formales, demostraron digamos, su apoyo cerrando. Nadie le dijo que ellos pararan. O sea, y una muestra. Ya, yo creo que ahí sí hay una diferencia en tu percepción y la que yo he tenido. En la conferencia de prensa de anoche, después del Consejo de Ministros, el Premier, en forma, digamos, yo creo bastante clara para mí, ha reconocido que ha sido digamos, un evento que ha impactado y ya ellos están reconociendo que debemos dialogar, o sea, ya, ¿no? Y ha reconocido, como se dice, el golpe político. No es necesario romper los vidrios o digamos, la puerta de entrada de las municipalidades para que se diga que es, pero esto ha sido ejemplar, o sea, en forma silenciosa, sin hacer mucha bulla, no, inclusive no cerrando la puerta a sus negocios, han demostrado al gobierno y yo creo que ahora sí el Premier en la conferencia de ayer ha reconocido que, digamos, la protesta y el impacto político muy bien, vamos a dar la de palabra ayer ha a, sido importante. a Vicente que nos diga. ¿Crees tú, Vicente, que en esa conferencia de prensa el Poder Ejecutivo, los ministros, aparte de decir que vamos a dialogar, que me parece es una frase de cajón, ¿no? ¿Cree que tengan voluntad de tomar en cuenta este pedido que tienen los manifestantes, en el sentido de que anulen esa ley que le llaman pro crimen organizado? ¿Crees que lo harán o vamos a seguir exactamente lo mismo? ¿Cree que porque eso es el El Congreso Congreso. tendría que hacer? ¿El Congreso lo hará? ¿Qué piensa Vicente, por favor? Bueno, yo pienso en lo que está haciendo tanto Dina Boluarte como los ministros ayer y en esa conferencia, es una finta, ¿no? Es un engaña, muchacho. O sea, porque nadie en su sano juicio podría desconocer el efecto, la contundencia del paro. Entonces, como no lo pueden desconocer, dicen sí, saludamos de una manera totalmente cínica, ¿no? Porque en el fondo a ellos no les interesa cambiar nada, ¿no? Y por eso es que creo que el dirigente transportista que estuvo en el paro anterior, que fue al Congreso, creo que él resumió lo que es la salida política y la perspectiva de esta lucha, ¿no? En este emplazamiento y en el trato descortés, autoritario de Montoya, del congresista Montoya, el dirigente hizo una réplica totalmente sensata y pertinente, ¿no? Y lo que resumió diciendo, porque si
no entienden, no se cambia la ley y no quieren poner orden en el país, no solamente debe irse el gobierno, sino debe irse el Congreso. O sea, en realidad ahora la única solución se va a producir con una salida de este gobierno y de este Congreso y un adelanto de elecciones. O sea, por eso es por demás no seguir pensando que Dina Boluarte, Santibáñez, que no van a cambiar nada y el Congreso menos. O sea, lo que estamos es en una situación donde los intereses mezquinos, personales, los apetitos de grupo, de pandilla, ¿no? Predominan sobre los intereses del país, de la sociedad. No les interesa nada. Entonces, por eso cuando se menciona lo de Cerrón, lo de Santibáñez, todas esas cosas, no se hace porque somos unos tontos que estamos mirando lo que dice el periódico. Al contrario, en ejemplos concretos, Así prácticos, es, pues. que demuestran cómo el gobierno, el ejecutivo, mientras ellos están así, ¿no es cierto?, dejando impunidad para perseguidos políticos como este señor Cerrón, en fin, el Congreso adopta, aprueba leyes que modifican, ¿no?, la severidad de la persecución criminal. O sea, están jugando en pared los dos contra el país, contra los ciudadanos. Por eso que no hay ninguna solución y la solución va a ser que se vayan todos al más corto plazo y que ya se hagan nuevas elecciones. No hay otra, ¿no? Y por eso Perfecto, que perfecto. los Pero, transportistas han dicho, con esto termino, que si ya, esto no se cambia, el 11 se inicia una huelga general indefinida, el 11 de noviembre. Y creo que esperemos que se produzca eso para resolver los problemas del país. bueno, esa es la propuesta para ti, que sería conveniente que renuncie todo el mundo, pero mi pregunta era el pronóstico. Le hago ahora a Jaime, ¿tú crees que va a haber eso? ¿Van a No, pues, gallardamente no. renunciar e irse a su casa para que tengamos tranquilidad o van a seguir, van a persistir en su terquedad? Bueno, ya lo han demostrado que están de la mano, pues uno se apoya al otro, entonces, y a ambos le conviene. Ahora, si uno quiere analizar, pues, objetivamente y con cierto criterio político, más que sociológico, mire, aquí en noviembre hay un evento internacional que es de importancia mundial, o sea, y el Perú es el anfitrión. Entonces, así hagan la huelga, etcétera, van a tener, digamos que, por lo menos guardar las apariencias. Entonces, por eso es que no hay cambios de ministro, inclusive hay un ministro, el de Energía y Minas, que le han sacado sus chicharrones. Hoy día la Contraloría, parece que la Contraloría, cuando ha cambiado el Contralor, ya el nuevo Contralor parece que ya Covita Nueva está trabajando bien, entonces ha identificado, digamos, también faltas en su declaración jurada, conflicto de intereses, pero en fin. Entonces, después de noviembre viene la Navidad también, ¿no? Quizás esto, y después del 2025 es año preelectoral. O sea, eso uno lo ve, digamos, políticamente es así. Es inevitable. Inevitable que haya No, la pregunta la es, ¿tú conferencia crees que de la PEC el próximo mes, que van a venir los presidentes, pues, de las potencias mundiales? Entonces, y después viene el Papá Noel también, pues, espero que venga con aumento de sueldos, que están diciendo a cada rato que aumenta al fin de mes de unos soles más a los trabajadores que ni siquiera les nivelan con la tasa de inflación hace años. O o sea, sea, su sueldo. tú Bueno, sugieres lo que sugiero es de que que el lleguen, Congreso digamos, va lleguen a que haya por lo menos pues un entendimiento, que vean pues el impacto, si son buenos políticos, ven el impacto de ayer, por ejemplo, no digan, bueno, entonces vamos a tratar, digamos, de coordinar para paliar pues la situación crítica que hay actual, pero tiene que ponerse de acuerdo, pues el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial también. Ya no meto el poder electoral porque ese se va a hacer el próximo año.
Pero la Entonces, pregunta, la pregunta es pero clarísima. pero ¿cuál debe ser? Eso sí, en eso sí, el gobierno, el ejecutivo, sí debe demostrar por lo menos un mínimo de liderazgo, convocar a Consejo de Estado, donde entran todos, para, digamos, plantear bien con una agenda en la cual deben salir, digamos, acuerdos que convengan a toda la población, que es la que, digamos, está afectada ya hace No me han, meses, ¿no? no me han contestado mi pregunta. Mi pregunta es el pronóstico. ¿Creen ustedes que van a derogar la ley llamada pro crimen organizado o no? Es Bueno, ya pronóstico, pronóstico, pronóstico. se ve que no quieren, pues. Ese es el problema. El problema Ah, es el Parlamento. ¿Te dice, cuenta? vea, vamos El a ver qué dice Parlamento, Vicente. o sea, Dice, no es el Parlamento ha generado ese problema, porque ese problema ha desembocado en los paros y las marchas de los transportistas con vamos a darle distintas la palabra a reivindicaciones. Vicente, a ver qué dice Vicente al respecto. Vicente, ¿tú crees que este Congreso y este Ejecutivo van a ponerse de acuerdo para derogar esa ley que aparentemente, como tú señalas, es pro crimen organizado? Modesto. Lo que hay que tratar de hacer es reconocer los hechos, la realidad. En febrero del 2022 se inició las primeras modificaciones en el Congreso, ¿no? Para fortalecer la impunidad y luchar contra la corrupción. ¿Cuáles fueron los primeros acuerdos que se dieron? Y ahí había una alianza desde la bancada de Cerrón, de Castillo, con las bancadas del Fujimorismo, en fin, que son los que han armado todo esto que ahora se está combatiendo, se está criticando. ¿Cuál fue la principal modificación? Cambiando los alcances de la colaboración eficaz, de tal manera que reducían, ¿no es cierto?, el reconocimiento, el aporte, lo positivo de esta colaboración eficaz y hacían más complicada acogerse a la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en el poco tiempo que se había estado aplicando, había demostrado ser eficaz, ¿no? O estaba produciendo resultados. El primer momento donde hay una colaboración procriminal se empieza ahí y ha terminado con con la modificación, ¿no? Y la elaboración de esta ley pro crimen organizado que lo hacen en pared con el Ejecutivo. Entonces, por eso que el amigo que dice, ojalá que se pongan de acuerdo, no, ellos están de acuerdo para hacer la ley pro crimen. Entonces le pide que se pongan de acuerdo para que se hagan ahora modificaciones anticrimen. Esto es pedir peras al olmo, ¿no es cierto? Entonces yo lo que digo es que no se va a producir, tenían que haberse producido ahora, tenía que haberse producido entre el paro anterior, ¿no? Que fue contundente, fue duro, con presencia en el Congreso, con este, o sea, mejor dicho, si hubiera esa voluntad, probablemente no se hubiera producido este paro, pues ya se hubiera cambiado, pero no han cambiado nada. Los últimos días, cuando ya se vio que el paro se iba a realizar, han hecho algunos cambios cosméticos a esa ley, pero la ley en sí sigue vigente. Por eso es que yo creo que el paro del 11 de noviembre va a ser una necesidad y ojalá que sea un paro indefinido para que la única manera es poner otro gobierno y otro Congreso que tenga una voluntad de escuchar, de reconocer, ¿no?, a la población y las necesidades del país. Yo creo que estos están demasiado podridos, demasiado corruptos, demasiados indolentes frente a la necesidad del país y de la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que me parece a mí que lo que hemos observado nos hace pensar que no va a haber ningún cambio y va a haber, no sé, pues el 11 de noviembre. Por eso el primer ministro o el ministro del Interior, ya no sé quién, hablaba que había 200 personas, poca gente, ¿no? Lo que decía, si bien es cierto, reconoció cierto éxito, pero hablaba que eran pocas personas que manifestaron. Eso me hace pensar que no va a haber un cambio y es preocupante, pues, lo que podría suceder el 11 de noviembre y no sé, pues, cuál será también el sentimiento de los presidentes que van a venir ante la noticia que hemos tenido hoy día, que desafortunadamente para el Perú, nuestra presidenta es la más
la menos o la más impopular del mundo. O sea, el Perú está entre los primeros lugares en una serie de cosas, anemia, una serie de cosas y también la impopularidad de la presidenta. De modo que creo que va a ser muy complicado tanto para la presidenta, con esta imagen que ha traído los medios de Estados Unidos, como para la población, que de repente no sé, pues para mí es un poco difícil. Las Sí, últimas palabras para la reunión, estimado Jaime, sí, a ver, sí, mira, brevemente, lo que, brevemente. sí, digamos, todo depende realmente del Parlamento. Si el Parlamento generó esa ley, lo que hace el procedimiento, aprueba la ley en dos, digamos, en dos, inclusive dos sesiones, etcétera, y lo envía al Ejecutivo. El Ejecutivo simplemente, digamos, lo observa o no, ¿no? Si no lo observa, simplemente él lo promulga, ¿no? Pero si lo observa, lo regresa al Parlamento y el Parlamento, por insistencia, lo promulga. O sea, no tiene pierde. O sea, la llave de la solución está en la decisión realmente del Parlamento. Ahora, con eso no quieres culpar, digamos, la responsabilidad que puede tener el Ejecutivo en la ejecución de las medidas, digamos, más adecuadas para controlar la delincuencia que se está desbordando. Es independiente de la ley, o sea, sí, tiene que trabajar bien en eso, ya. Pero realmente este asunto, este nudo gordiano, la solución la tiene el Parlamento. Muy bien. Y obviamente, como se puede percibir, lo más probable es de que no cambien ni una letra. Entonces, el 11 de noviembre evaluaremos qué pasa. Bueno, Eso es lo entonces que yo veo, es lo los que veo. dos, ustedes, tanto Vicente Ota como Jaime Luyo, pronostican que no va a haber ningún cambio a la ley y nos preocupa entonces lo que podría suceder el 11 de noviembre porque los organizadores del paro han señalado, algunos de ellos, que van a manifestar durante brevemente, ya que sabemos tu posición, tus conclusiones, Vicente. Modesto, yo creo que lo más importante no es tanto la parte procedimental, formal, ¿no? Donde efectivamente el Congreso por insistencia puede aprobar una ley. Lo más importante es ver la voluntad política que hay. Entonces lo que vamos a encontrar ahí es que en la voluntad política del Congreso como del gobierno de Dina Boluarte hay acuerdo, hay la misma voluntad, ¿no? De favorecer la ley pro crimen, la ley pro, ¿no? Organizaciones criminales. Ese es el problema principal. Y por eso que ninguno de los dos, ¿no? El Congreso que lo ha elaborado, que lo ha trabajado, y Dina, el Ejecutivo que ha estado participando del mismo, no lo está objetando, no lo está combatiendo, en fin. ¿Por qué? Porque eso favorece pues no solamente a Cerrón, también favorece a Dina. ¿Por qué? Porque es la razón por la cual protege a Cerrón. Cuando caiga Cerrón, también cae Dina, porque forman parte de la misma organización política, o en este caso criminal, Perú Libre. Así de simple, ¿no? Y en ese Bueno, sentido yo esas son creo que, tus opiniones. Habría no, no, que... todas las habría investigaciones judiciales, todas las investigaciones judiciales policiales van a eso. Pero yo termino con lo siguiente, por lo tanto, no tengo ninguna duda que el encuentro, ¿no? Internacional de APEC va a ser una cosa terrible y probablemente un fracaso, porque se va a producir, ¿no? El paro general que ya están anunciando los transportistas, porque no se está cambiando la ley a favor del crimen organizado, ¿no? Eso es lo que va a suceder, mi estimado Modesto. Bueno, Bueno, yo tengo una, a ver, ya para terminó, terminar, pa- terminó, para terminó. terminar. Este, y- Bueno, vuelvo a insistir de que si bien, digamos, el ejecutivo depende del legislativo, inclusive si es que no lo ha explicado bien el sociólogo, ¿no?
pero Perfecto. la llave la tiene, la llave de la solución realmente la tiene el Parlamento. Ahora, para la PEC ya van a aplicar lo mismo que aplicaron en una oportunidad anterior. Van a declarar no laborable 3 días y con eso obviamente pueden, digamos, mantener un poco la imagen precaria, pero ante los invitados internacionales. Eso es lo que va a suceder. Hay posibilidad de que se declare también la inmovilidad, aparentemente. Bueno, Claro, o sea, eso, pero para ir terminando, permítame dar mi opinión, por favor. No me solidarizo con lo que ustedes han señalado. A veces dicen cosas que tienen que ser probadas por la justicia. ¿Ah? Cerrón, esto, no lo sé, no afirmo nada, pero lo que sí sé, por lo menos creo que el problema delincuencial va a ser cada vez más grave y eso no depende para mí del gobierno porque depende, y ahí estoy de acuerdo con las ideas economistas, de que la gente tenga empleo, que haya pleno empleo. De no haber ese pleno empleo, pues tendremos nosotros una alta probabilidad que los no empleados que tienen que comer él y sus familias van a estar tentados por esta actividad. De modo que para resolver será para mí en un mediano o largo plazo y empieza por apostar, invertir en educación para tener colegios técnicos, universidades tecnológicas de alto nivel y que la gente sepa qué hacer. Si tuviera, por ejemplo, una generación bien entrenada en informática, ¿qué pasaría si tuviéramos, eh, digamos, bastante información para hacer programas? Nuestros amigos, nuestros alumnos estarían en este momento hablando y ofreciendo servicios de alta calidad al extranjero. Y esto significa, estarían recibiendo dólares, no estarían con la tentación de la delincuencia. De modo que creo yo, este, me parece que la solución será a mediano plazo y por el momento nadie parece apostar a ello. Cada sector hace un poco lo que cree conveniente para su propio interés como grupo y no se tiene pues esa voluntad de hacer una solución integral. De modo que Pero creo tú lo has yo. dicho, estimado Modesto, tú lo has dicho, es integral, una cosa va con la otra. Todo lo que tú has dicho no se va a poder hacer si el país se hunde en la criminalidad, en la corrupción, en la violencia. Más difícil será hacer políticas educativas, políticas de organización laboral, en fin. Por eso que tiene que ser una con la otra, y tú mismo lo has dicho. La salida para estos graves problemas en un país es una salida integral, ¿no? Donde ve lo económico, lo social, lo educativo, pero también lo legal y lo represivo, también la seguridad. O sea, eso es integral. Gracias. Antier entrevisté a la expresidenta del Tribunal Constitucional, em, Marianela Ledesma, y dijo una cosa que me ha quedado grabada, que es lo que señala Vicente: el cuerpo es uno solo, lo económico, lo político, lo legal, todo eso forma parte del conjunto. Si algo falla, todo se derrumba. De modo que efectivamente el así es, problema pues. de la injusticia, de la desigualdad, eso no se resuelve de la noche a la mañana. Es una política muy, muy amplia y ahí estamos ya en cosas mayores, porque como ustedes han señalado en su oportunidad, los premios Nobel de Economía señalan que la institucionalidad que tenemos en América Latina en general no permite igualdad, no permite justicia, no permite desarrollo y por lo tanto, pues, para cambiar todo ello, tenemos que cambiar de instituciones, Así es. fortalecer la educación, eliminar las Institucionalidad. desigualdades y eso se dará en el mediano plazo con un gobierno de gente bien formada, inteligente, que no esté
por la plata, por la remuneración, sino que esté por servir, que se sienta feliz sirviendo a su país, que se sienta orgulloso, que se sienta contento al recibir el reconocimiento de la población, que eso sea suficiente, que para qué necesita plata, yo no entiendo. Por eso yo admiro, no he seguido de cerca a Manuel López Obrador, que realmente ha salido prácticamente en los hombros de su pueblo, porque mostró que trató por lo menos y logró en gran parte disminuir la presión de la pobreza. Y por supuesto también ha sido premiado con la elección de una científica en el poder como presidenta de México, y lo primero que ha señalado es que para ser juez tiene que por lo menos ser buen alumno, que saque 8 sobre 10, o sea, 16 por lo menos en sus cursos de derecho, y que tenga carta de recomendación de 5 vecinos, o sea, que sea elegido por el pueblo y no que estas marañas de partidos que todos se resuelve en el Congreso, ahí se designa al Tribunal Constitucional con todos los poderes y estos intereses que están puestos en juego por aquí y por allá. Eso es lo que tendría que decir para terminar este programa. Agradezco mucho al ingeniero, doctor y economista Jaime Luyo, y al sociólogo, ex viceministro de Interculturalidad Vicente Ota, que les agradeceré que siempre nos acompañe para hacer análisis de la sociedad peruana. Gracias, amigos. Hasta un próximo Gracias, encuentro. Modesto. Gracias. Muy buenas noches. Y Hasta por luego. favor, que los muchachos hagan que repartan esto a sus contactos para que seamos cada vez más interesados en la ciencia y la sociedad. Hasta un próximo Claro encuentro. que sí. Chao, chao. Claro que sí. Muy buenas noches. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.